Bienvenidos nuevamente al Webinar Book. Les cuento otra vez, vamos a estar hablando de deuda presunta y real en procesos del subsistema pensional y pues nuestros speakers del día de hoy son Carlos Salgado, director jurídico de SPL Abogados, y Cristian Herrera, Project Manager Lead de nómina en Book. Algo importantísimo es que en la parte de acá abajo ustedes tienen en el chat o en la sección de preguntas y respuestas la posibilidad de levantarnos la mano, resolver cualquiera de sus dudas. Si quieren, pues postear ahí cualquier inquietud, simplemente la escriben y yo las voy a estar leyendo a lo largo del webinar. Por último, los invitamos igual a dejar cualquier comentario, cualquier iniciativa que quieran compartir dentro de esta temática y les recordamos que en este tipo de escenarios no asumimos, digamos, no resolvemos preguntas específicas, casos específicos de sus organizaciones, pero sí podemos dialogar entre todos y resolver cualquier pregunta general que aporte al tema. Entonces, no siendo más, vamos a hablar un poco de cuál es ese detalle de la jornada. Vamos a arrancar un poco de contándoles un poco de Book y cuáles son esas ventajas de un software de nómina. Y ya entrando en materia, vamos a hablar del marco jurídico, el sistema de pensión en el tiempo, a quienes no les es aplicable la ley 100, obligación del empleador frente al trabajador dependiente, tipos de deuda, obligación de conservar documentos, proceso de determinación y proceso coactivo, y por último, mecanismos de defensa. Todo esto en torno a lo que hablábamos y bueno, un tema bastante coyuntural actualmente, que es el sistema subpensional de Colombia. Entonces, no siendo más, Cristian, cuéntanos un poquito de ti, de Book como tal. ¿Qué nos puedes contar el día de hoy? Bueno, Bienvenido. buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida pues, a este espacio tan importante que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Cristian Herrera, soy Project Manager Lead del módulo de proyectos Nómina en Book. Vamos a tomarnos unos minuticos antes de empezar con Carlos y le vamos a hablar un poco de Book para que pues, todos conozcamos y contextualicemos un poco. Básicamente, Book es plataforma 100% de gestión de personas, ¿cierto? Nace en el año 2017 en el Chile con una necesidad muy clara que básicamente pues, es la gestión de personas y del talento humano, ¿cierto? Se expande por Colombia, por Perú, por México y actualmente pues estamos explorando zonas de Brasil para entrar en este mercado tan grande, ¿listo? Estamos enfocados pues 100%, como lo decíamos, módulo de nómina o remuneraciones, como le dicen también en Chile, y pues es la parte de talento humano, ¿vale? Entonces ahí, esa es la parte de nómina. Eh, ¿En qué te acompañamos? Básicamente gestionar tu activo más valioso que son las personas. Cuando hablamos de gestión, hablamos de la parte administrativa, de nómina, de autogestión de nómina, automatización de procesos, ¿cierto? Potenciar las habilidades de tu equipo. Tenemos módulos, por ejemplo, para ayudar a potenciar y fomentar las habilidades del equipo. Comprometer la cultura, ¿cierto? Comprometer a la parte de la cultura del colaborador en la compañía y atraer el mejor talento humano, pues con la parte de selección. Eh, Vamos a hablar un poco de nómina. El software de nómina básicamente es un software de nómina, es un sistema de información que facilita la herramienta de la liquidación de la nómina, pues a través de automatización de procesos, dependiendo pues del software de nómina. ¿Listo? ¿Para qué es importante el software de nómina o qué ventajas tiene un software de nómina? Un software de nómina básicamente ayuda con la precisión de cálculos y reducción de errores. Vamos a profundizar un poco, por ejemplo, en el tema de provisiones, de cálculos complejos como son retención en la fuente, como decir embargos, o todo lo que conlleva la parte de horas extras. Entonces, de pronto, ahí la precisión de cálculos y reducción de errores es fundamental en esta parte porque, pues, como todos sabemos, cuando operamos una nómina de forma manual, se presentan a veces muchos errores involuntarios, ya que somos personas. ¿Listo? Conformidad normativa, todo el tema normativo, o sea, un software de nómina en Colombia o en cualquier país debe estar alineado a la normatividad Colombia, pues, del país en este momento. El ahorro de tiempo, como lo mencionaba más anteriormente, la optimización de tiempo es muy importante en estos casos, pues porque hay tareas repetitivas que se pueden automatizar a través del software de nómina. La seguridad de la información, un software de nómina debe estar certificado pues en seguridad de la información para obtener datos, ¿cierto?
y pues administrar la nómina más eficiente. Son como las ventajas de tener un software de nómina, ¿ok? Eh, en este caso, pues yo quiero hablar un poco más de Book como tal. Book es una herramienta que está pues evolucionando todos los meses. Tenemos desarrollos casi que un roadmap ya definido por cada año y pues estamos apuntándole a que la autogestión de los colaboradores sea nuestro fuerte, que los mismos colaboradores puedan como ejecutar sus tareas diarias, puedan subir, por ejemplo, sus incapacidades, sus licencias, sus vacaciones dentro del portal, ¿cierto? Un portal web y autogestionar para nosotros como usuarios de nómina, eliminar esas tareas repetitivas y de pronto un poco engorrosas de pronto estar mirando quién salió a vacaciones o quién salió a licencias o incapacidades, todo el tema de retención en la fuente, también pueden descargar pues toda la parte de certificados. Aparte de que estamos alineados 100% con la normatividad colombiana y con con la gestión de tiempos, le estamos apuntando mucho a la autogestión. ¿Listo? No sé, Dave, si quieras complementar algo o ya iniciamos con el tema de Carlos. Sí, Chris, yo creo que está bastante claro y definitivamente tener un software optimiza por muchos lados la gestión, pero algo que me parece muy importante mencionar y es un diferenciador importante de Book es que nosotros nacemos con el propósito de crear lugares de trabajo más felices. Y esto es algo que, si bien le dio el ADN a la organización, es algo que vivimos constantemente, no solamente internamente, sino también externamente hacia nuestros clientes, con distintas iniciativas como este tipo de webinars, generando una comunidad de talento humano que básicamente promueva esa felicidad organizacional dentro de sus empresas. Entonces, si alguno tiene interés de este propósito, los invitamos a seguirnos en redes sociales, a visitar nuestra página web y pues todo lo que vamos a estar viendo en esta presentación lo van a recibir a sus correos con los que se inscribieron. Y creo que ahora sí, Cris, podemos arrancar con el tema como tal. Y pues, Carlos, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar, cuál es ese marco normativo que nos va a regir este webinar. Bueno, buen día a todos. Un placer compartir con ustedes esta mañana y bueno, el día de hoy vamos a hablar de unos procesos que vienen adelantando Colpensiones y los fondos privados de pensiones en contra de las empresas y los empleadores. Estos procesos son unos procesos conocidos como deuda presunta y real, en donde Colpensiones o el Fondo Privado de Pensiones le solicita el pago de aportes a las empresas de ciertos trabajadores. Ahora bien, normalmente estos requerimientos son requerimientos por años muy viejos. No sé si ustedes conocerán o habrán tenido la oportunidad de estar fiscalizados por parte de la UGPP. La UGPP entra y fiscaliza a las empresas por el pago correcto de su seguridad social que hayan hecho de los trabajadores. Pero la UGPP solo puede mirar los últimos 5 años. Y la UGPP entra a mirar todos los subsistemas. El Sistema General de la Seguridad Social está conformado por 6 subsistemas: salud, pensión, ARL, caja de compensación, SENA y CBF. Esos 6 subsistemas conforman el Sistema General de la Seguridad Social. Entonces, la UGPP puede entrar a revisar los últimos 5 años de la seguridad social de las empresas y también de las personas independientes del correcto pago de esta seguridad social. ¿Cuál es la diferencia con Colpensiones y los fondos privados? Que los fondos privados y Colpensiones no están mirando los últimos 5 años, están mirando desde 1986. Entonces, digamos que ahí ya tenemos una gran diferencia, porque pues quien ha estado fiscalizado por parte de la UGPP y quien es conocedor, pues no sé, de las personas que se encuentren hoy en este webinar, sabrán que el pago de la seguridad social tiene intereses a la tasa, a la tasa moratoria y es una tasa muy costosa. Entonces, ¿qué viene haciendo Colpensiones y los fondos privados? Vienen cobrando aportes desde 1986 a la fecha. Entonces, un peso que ellos consideren que se ha pagado errado, pues traerlo a valor presente, pues el valor de ese peso termina siendo 10, 20, 30 veces el peso que dejaste de pagar, porque hay que calcular el aporte, el interés y en muchos casos cálculo actuarial para que lo tengamos presente. Entonces, hoy vamos a hablar de esos procesos que está haciendo Colpensiones y los fondos privados en contra de las empresas, en contra de los empleadores, y digamos que este es el marco jurídico que tenemos, digamos, la ley 100 de 1993, el decreto 1406 de 1999, ley 633 del 2000,
Ley 1066 del 2006, Resolución 504 del 2013, Resolución 163 del 2015 y el artículo 823 del Estatuto Tributario y siguiente. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta en este tipo de procesos? Este tipo de procesos, uno en principio podría pensar que son procesos laborales. No, estos procesos son procesos tributarios. ¿Por qué? Porque, como les decía, los 6 subsistemas que conforman el Sistema General de la Seguridad Social son tributo. Ahora bien, desde la teoría de la tributación, el género es el tributo y la especie es el impuesto, la tasa, el arancel o la contribución parafiscal. Pero yo acá no me voy a detener en el detalle de cuál de las especialidades de la seguridad social viene siendo dentro de la tributación, sino de manera general, los 6 subsistemas que conforman el Sistema General de la Seguridad Social son tributo. Y como son tributo, pues quien conoce este tipo de procesos es un juez de lo contencioso administrativo, y ya ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué lo digo? Porque es bien importante que tengamos presente lo siguiente. La nómina en el país tiene 2 grandes componentes. La nómina tiene un componente de prestaciones sociales y salarios, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que la nómina tiene un componente salarial y de prestaciones sociales. Ese componente es derecho laboral. Y ese componente, la alta corte que conoce y da cierre a esos procesos es la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, ¿vale? Pero la nómina tiene un segundo componente, que es la seguridad social. La seguridad social no es derecho laboral, la seguridad social es derecho tributario y quien define y da cierre de cómo se paga la seguridad social en el país es el Consejo de Estado sección cuarta, o sea, la jurisdicción de lo contencioso administrativo experto en tributos. Entonces, es muy importante entender esto. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué estamos haciendo este webinar en alianza con Book? Porque es muy importante contar con una empresa que te dé un respaldo sólido en el cálculo de la nómina y el pago de la seguridad social. ¿Por qué? Porque de un error pequeño, los procesos de fiscalización, tanto de Colpensiones como de los fondos privados de pensiones, nos puede traer a un futuro unos pagos enormes, exorbitantes en sanciones y en la misma defensa y en el mismo pago de la seguridad social que pretenden estas entidades recaudar, ¿vale? Les voy a hacer un pequeño recuento histórico del sistema pensional del tiempo. Tenemos en 1946 la creación del ISS, el Instituto Colombiano del Seguro Social. Pasa a llamarse Instituto de Seguro Social en 1977. En 1990 empieza el proceso de liquidación del ISS. Y en 1990 pues, termina el proceso de liquidación y se sustituye a Colpensiones. Eso para que lo tengamos presente, en la actualidad es Colpensiones. Y acá hay 2 grandes entidades que vienen solicitando el recobro de la seguridad social en el subsistema de pensión. Por un lado, quienes cotizan en ahorro individual, en prima media, todas estas personas que cotizan con Colpensiones a esas empresas les está pidiendo el pago de seguridad social de esos trabajadores que les cotizaron, que ellos venían cotizando a Colpensiones, porque ustedes saben que en el sistema pensional hay 2 sistemas. El prima media, que es el público, y el otro que es ahorro individual, que es el sistema al cual uno aporta a los fondos privados de pensiones. Y las otras entidades que están haciendo los recobros de seguridad social son todos los fondos privados de pensiones, para que lo tengamos presentes. Ahora, ¿a quién no les aplica la ley 100 de 1993? A los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional, a los maestros públicos afiliados al Fondo Nacional de Magisterio, al personal civil del Ministerio de Defensa vinculado anteriormente a la ley 100, con anterioridad a la ley 100, Ecopetrol, trabajadores de Ecopetrol. Ahora bien, acá podemos ver, y digamos que desde lo básico hay que tener claro el aporte que se tiene que realizar al subsistema de pensión. Entonces, las obligaciones que tiene el empleador respecto a sus trabajadores. Ustedes saben que la cotización al sistema de pensión es una cotización del 16% del ingreso base de cotización, del cual 12% lo coloca el empleador y el otro 4% lo coloca el trabajador. Eso es importante tener presente el porcentaje de cotización al subsistema de pensión. Ahora, esos procesos ¿en qué se fundamentan? En 2 grandes conceptos. Uno que se llama deuda presunta y otro que se llama deuda real. En la actualidad, tanto Colpensiones como los fondos privados de pensiones no tienen claro la naturaleza del concepto de deuda presunta y deuda real. ¿Y por qué se los digo?
En seguridad social existe algo que se llama la inconsistencia. La nómina en seguridad social tiene inconsistencia y la inconsistencia se divide en tres subcategorías. O sea, cuando una entidad del Estado va a fiscalizar el correcto pago de la seguridad social, pues entra a validar qué inconsistencia tiene la nómina en el pago de la seguridad social. Y las inconsistencias se dividen en tres especies. O sea, el género de la inconsistencia y las subespecies o las especies son inexactitud, mora u omisión. La inexactitud es pagar por un ingreso base de cotización inferior al que corresponde. Mora es tener afiliado al trabajador, pero no estar pagándole la cotización al sistema. Y omisión corresponde a que no tengo afiliado al trabajador, por ende no le estoy pagando. Digamos que esas son las inconsistencias que existen en la nómina. En este tipo de procesos de colpensiones y los fondos privados de pensiones, lo que ellos vienen argumentando existen dos grandes conceptos, deuda presunta y deuda real. A grosso modo, la deuda presunta corresponde a inconsistencias en novedades. Inconsistencias en novedades en el entendido de no haber retirado al trabajador, no haber aplicado la novedad de retiro en la planilla integrada de liquidación de aportes, y eso trae como consecuencia unos valores en procesos de fiscalización muy altos. Pero si nosotros entramos a mirar al detalle de la deuda presunta, podemos decir que son valores por pagos faltantes, valores obligatorios no pagados, valores adeudados por ciclos no pagados, deuda presunta por omisión, deuda presunta por mora. Ahora, en lo que respecta a deuda real, podemos definirlo como valor por diferencia en el pago, pago con errores o extemporáneos, valor adeudado por pagos parciales o extemporáneos. Pero cuando nosotros entramos a mirar a profundidad la deuda real, podemos concluir que esta corresponde a pagos que se hicieron en el pasado extemporáneos. Y como se hicieron extemporáneos, tanto Colpensiones como los fondos privados de pensiones, lo que están haciendo es que ese pago extemporáneo que se hizo, lo que hacen es que el dinero que yo cancelé, una parte lo imputan al aporte y el resto lo imputan a intereses. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que el restante del aporte, desde aquella época que pagué extemporáneo a la fecha, me viene generando intereses a la tasa moratoria y esos son los procesos en los cuales pues las empresas el día de hoy se ven inmersas en procesos donde el cálculo que se trae a valor presente son valores altísimos. Entonces digamos que esas son las diferencias y conceptualmente en lo que respecta a la deuda presunta y la deuda real. Tipos de errores. Y los tipos de errores que uno ve en este tipo de procesos son los siguientes. Retiro retroactivo. No se reporta la novedad de retiro. Pagos realizados a un fondo privado. Se hace el pago a un fondo privado y no a Colpensiones, debiendo estar obligado el empleador a pagar a Colpensiones porque el trabajador estaba afiliado a Colpensiones, recordemos, Colpensiones prima media, ¿vale? Medios magnéticos o pagos sin detalle. Soportes magnéticos no permite discriminar y adjudicar qué parte del valor reportado y pagado corresponde a cada trabajador. Acá yo me quiero detener en un punto bien importante y es claro y digamos que hago hincapié, es en lo siguiente. Recuerden que antes del año 2006 para atrás no existía la planilla integrada de liquidación de aportes. O sea que esa planilla que conocemos, la tal pila, no existía y lo que se hacía era diligenciar unas planillas manuales, unos formatos gigantescos y esas eran las planillas que uno entregaba en su momento. Esa es la información que en la actualidad tiene Colpensiones y sobre la cual está desarrollando sus procesos de fiscalización, para que lo tengamos presente. Entonces, cuando uno entra a defender empresas que se le piden aportes del 2006 hacia atrás, pues ustedes se podrán imaginar la dificultad de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un material que se le allegó a Colpensiones y a los fondos privados de manera física y eso venía en un papel químico, en el papel químico después de un tiempo, pues la tinta desaparece. Entonces ahí hay un problema grande de lo probatorio, tanto para ellos como para las empresas, porque en muchos casos no se tienen copia de esas planillas que se diligenciaron en físico. Ahora, otro de los tipos de errores que se ven con mucha frecuencia es, como podemos ver ahí en la diapositiva, deuda presunta por omisión de pago, cuando en verdad se dejó de pagar el aporte pensional del trabajador. El único mecanismo de corrección es la planilla tipo M, que es la planilla en mora, corrección de tipo de documento o número de cédula.
Este es otro error que se ve mucho, pero hay que entrar a detallarlo dentro de la validación de ese tipo de procesos, que es la corrección del tipo de documento o el número de cédula. Carlos, y perdón, te interrumpo un segundo en esta diapositiva porque sí me gustaría hacer énfasis en algo y es entender, Cris, justamente, por ejemplo, en estos casos, este tipo de errores, ¿qué has escuchado tú que suele ser un error común dentro de nuestros clientes y cómo cómo procuramos solucionarlo? Por ejemplo, entiendo que el tema de reportar las novedades de retiro suele ser justamente un error, como nos dice Carlos, y dentro de Book lo que hacemos es que lo actualizamos de una manera fácil, no tanto. ¿Qué nos puedes contar respecto a esto? Sí, no, total. O sea, nosotros siempre que estamos, o sea, el primer proceso cuando llega un cliente a Book es el proceso de implementación, ¿cierto? Cuando inicia el proceso de implementación, nosotros tenemos un proceso que se llama paralelo de nómina. Ahí lo que hacemos es comparar las nóminas que, pues en un mes determinado que vienen pagando el cliente en su sistema actual o manualmente, versus lo que está liquidando Book. Y lo que más nos damos cuenta en este tema es la parte de que de pronto en las licencias no remuneradas, por ejemplo, están aportando pues el 12% y no el 16%. Sé que la planilla da la opción, pero pues de pronto ahorita Carlos después puede explicarnos un poco más qué implicaciones tiene aportar pues sobre menos del 16%. También nos damos cuenta del IBC del mes anterior en pago de vacaciones, al pagar pensión. Las novedades de retiro pues muchas veces nos están reportando o las reportan un mes después. Ya. Toda la parte de, por ejemplo, la conformación del ingreso base de cotización, lo que decía ahorita Carlos, muchas veces, por ejemplo, no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, las horas extras, las comisiones o pagos salariales de ley 13, no salariales de ley 1393, ya, que pues hacen base para la seguridad social en la parte de pensión y salud y ARL, entre muchas otras cosas más, pero esas son como las principales que a veces nos encontramos y pues ya con Book como que logramos como corregir y pues de ahí en adelante automatizar todo este proceso. Perfecto. Y en ese caso, Carlos, ¿qué sucede? Es decir, creo que ya lo mencionaste de una manera pues superficial, pero ¿qué sucede cuando pasa este error que tal vez no se aporta el 16 sino el 12 o un valor incluso menor, diferente al que está legalmente estipulado? Digamos que en este tipo de situaciones pasan varias cosas. Recordemos que, digamos que Book y lo que viene trabajando, lo que vienen trabajando ustedes como empresa, sin lugar a dudas, es un servicio, un producto de altísima calidad, pero es un producto actual. Y la mayoría de los grandes procesos son del 2006 para atrás. O sea, no había pila, no había ni Sí, siquiera la pila. Entonces eran documentos muy en físico, muy manuales. Entonces, este tipo de correcciones, primero lo que hay que entrar a mirar es con la planilla que se cuente, con el documento, entrar a validar si efectivamente el error fue no reportar una novedad. Porque como les decía, en deuda presunta, la sustancia de la deuda presunta es no reportar correctamente novedades. Y dentro de eso tenemos novedades de retiro, licencias, remuneradas, no remuneradas, incapacidades, una serie de novedades que nos llevan a que el ingreso base de cotización quede muy a la interpretación. Entonces, este tipo de situaciones, uno, cuando son periodos anteriores al 2006, nosotros tenemos que entrar a validarlo con contrato, con la liquidación de la persona, ¿sí? Porque esto que les estoy diciendo termina siendo algo muy manual y digamos que para los periodos del 2006 para adelante, o sea, los cruces son mucho más sencillos porque ya contamos con la pila y ya empiezan a existir empresas donde se sistematiza mucho más el trabajo de la nómina. Pero para periodos anteriores es un tema muy manual de defensa, pero igual hay que hacerlo, que es, como les digo, la liquidación del trabajador, el contrato del trabajador, y eso permite demostrar que fue solo un error de forma no haber aplicado la novedad en el formulario, porque para aquella época era formulario. Ahora, para los periodos actuales, pues si la planilla y la pila yo no tengo la novedad, también puedo entrar a defenderme con pruebas contundentes como el contrato y la liquidación. Contablemente tendremos nuestros comprobantes de nómina donde podemos entrar a demostrar que hasta determinado mes trabajó la persona y el error que reporta el sistema es un error meramente formal. Y como es un error meramente formal, a mí no me pueden estar cobrando intereses ni un cálculo actuarial sobre bases que son inexistentes. Eso para que lo tengamos presente. ¿Vale? excelente. No, sí, creo que es bastante claro cómo también la tecnología se vuelve un medio para evitar este tipo de errores. Buenísimo.
Y bueno, acá, justo antes de pasar al siguiente tema, Carlos, perdón, pero invito a nuestros participantes a contarnos un poco si han vivido alguno de estos errores en sus organizaciones, si han escuchado de pronto de otro común, de otro error común que nos quieran comentar por acá, que nos quieran compartir para socializarlo entre todos. Igualmente, de nuevo, si tienen alguna pregunta, los invitamos a realizar. Gracias, Carlos. Ahora, como les venía explicando y en línea con la pregunta que hizo David y la explicación que también dio Cristian, acá hay formas de entrar a subsanar los errores con pruebas, con documentos, pero también jurídicamente tenemos otros aspectos. Y esos son los que yo quiero ahorita entrar a mostrarles porque son muy interesantes. Pero me voy a adelantar un poco a esas diapositivas que ya vienen. Ustedes saben, y digamos que los que somos abogados y en general, digamos que siempre se ha predicado de un hecho y digamos que un paradigma que es el siguiente. Se dice que el subsistema de pensión es imprescriptible. Siempre se ha dicho eso, es imprescriptible el subsistema de pensión. Pero eso es parcialmente cierto, porque el subsistema de pensión es imprescriptible en la medida que un trabajador demanda al empleador para que le pague esa diferencia en el subsistema de pensión que dejó de pagar, ¿sí? Pero cosa diferente es cuando una entidad del Estado, o sea, Colpensiones o un fondo privado de pensiones, le va a cobrar a una empresa la diferencia en el pago de aporte. Eso ya no es imprescriptible, porque la caducidad de la acción de las entidades del Estado para cobrar sí tienen un término. Y ahorita me voy a referir a eso porque esto es un aspecto de defensa muy importante que se está manejando en el país, tanto así que el gobierno en la reforma pensional agregó un artículo para que esto que yo estoy diciendo no sea válido. Y ya ahorita vamos a hablar porque esto es muy, muy delicado. ¿Listo? Entonces, ahí como les venía diciendo, bueno, entonces como les decía, más tipos de errores. Acá tenemos identificado más errores. Tres tipos de errores. Trabajador pensionado, trabajador fallecido, corrección del IBC, corrección correlación. Esta solicitud se utiliza para reportar un error en el LIT en una de las autoliquidaciones de la corrección. Multivinculado, vinculación simultánea entre RAIs y Colpensiones. Trabajador no corresponde, trabajador que no pertenecía a la empresa o que su pago solo fue de salud. Este es bien importante porque nosotros hemos visto muchos casos entre nuestros clientes que se reportan personas que no son trabajadores y cargan unos valores altísimos, pero estas personas no son trabajadores. Y dos, otros casos en los que estas personas no son trabajadores, sino contratistas. Y ustedes saben que el contratista, quien tiene la obligación de pagar la seguridad social es el contratista, no el contratante. Y en estos procesos hemos visto que le cargan seguridad social a las empresas de personas que no son trabajadores. Novedades sin pago es otro tipo de error que se ve muy frecuente. Listo. Este es un tema de obligación de conservar documentos, porque como les venía comentando, antes del 2006 para atrás, pues se manejaban esos formatos gigantes que tocaba llenar a mano. Y ese es el formato, o sea, esa es la pila de ahora que le permite a uno entrar a defenderse en determinados tipos de proceso. Pero si usted no cuenta con esa planilla y el mismo Colpensiones tampoco la tiene, se empieza a dificultar tanto la fiscalización por parte de esas entidades como la defensa por parte de la empresa. Pero digamos que a grosso modo la obligación de conservar los documentos, de acuerdo al Código de Comercio, es de 10 años. O sea, la empresa estaría en la obligación de conservar esos documentos por 10 años. No obstante, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que digamos que es una sentencia hito, lleva a concluir que la obligación de conservar estos documentos de planilla integral y creación de aportes de la pila que existían en esa época es de 20 años. Uno en principio debería conservar esa información por alrededor de los 20 años. Digamos que esta es una información que es importante tenerla porque a la hora de la defensa también nos permite a nosotros exonerarnos de una obligación en la cual ya no estamos, ¿vale? Este es el proceso. Este es el proceso de Colpensiones. Yo me imagino que acá, de las personas que están incorporadas en este webinar, muchos de ustedes, sus empresas han estado en procesos en donde Colpensiones les está pidiendo estos aportes. Y aquí quiero que miren el procedimiento porque es bien importante. ¿Por qué digo que es bien importante? Porque si no nos defendemos oportunamente, esos aportes se convierten en una deuda que se materializa en un título.
Y cuando digo que se materializa en un título, es que ya no tenemos mecanismo de defensa, sino que tenemos sí o sí que pagar esos valores. Y vienen siendo unos valores altísimos, unos valores enormes que afectan sin lugar a dudas a las empresas y sin lugar a dudas a la caja del empresariado colombiano. ¿Cómo arranca un proceso de estos? Estos procesos de colpensiones arrancan con un requerimiento en constitución en mora. Ese requerimiento de constitución en mora le dan al contribuyente, al empresario, 15 días para responder. En esos 15 días uno tiene que entrar a responder cuáles son las novedades, cuáles son las inconsistencias que uno considera que son erradas, que son detalles y hallazgos que permitan la depuración. Estos procesos de colpensiones se dividen en dos. Uno, el documento que te llega que se llama requerimiento de constitución en mora y adicional a eso una plataforma que se llama el PWA. En esa plataforma tú puedes técnicamente empezar a depurar y a disminuir los valores. Sin embargo, al mismo tiempo te llega un documento jurídico, que es el requerimiento de constitución en mora, es un acto administrativo que estás en la obligación de responder. Tienes 15 días para responderlo. Y si ustedes me preguntan de todo este procedimiento que les estoy mostrando en esta diapositiva, esa es la etapa más importante. Esa es la etapa más importante que tiene todo el procedimiento. Esos 15 días hay que utilizarlos muy bien porque hay que trabajar tanto la depuración en el PWA como la respuesta jurídica en esos 15 días. Una vez uno da respuesta, pero entonces la gran pregunta es, yo doy respuesta dentro de los 15 días, ¿cuánto tiempo tiene Colpensiones para expedir la liquidación certificada de deuda? En la norma no quedó establecido un término. Por lo tanto, de acuerdo a la costumbre, ellos están demorando entre 4 a 5 meses para expedir la liquidación certificada de deuda. Y aquí me quiero detener porque esto es bien importante. Esa liquidación certificada de deuda, el contribuyente tiene 10 días para responder. Si en esos 10 días no responde, el proceso queda en firme y se convierte en un título. Y el título lo pueden cobrar a través de un proceso coactivo. Acá también quiero hacer hincapié en que los procesos coactivos de este tipo de determinación por parte de Colpensiones son procesos coactivos que se desarrollan de acuerdo al estatuto tributario. El estatuto tributario es el marco legal para desarrollar el procedimiento administrativo coactivo. Entonces, si ustedes no se defienden en esa liquidación certificada de deuda, se convierte ese acto administrativo en un título que Colpensiones puede entrar a cobrar a través de qué? De un procedimiento administrativo coactivo. Y ese procedimiento administrativo coactivo arranca con un mandamiento de pago. El mandamiento de pago, y acá también me quiero detener, pasa lo siguiente. Con todas las entidades tributarias, y en su mayoría, antes de que llegue el mandamiento de pago, ya el contribuyente está embargado. Si tú tienes una liquidación oficial de la UGPP o de la misma DIAN o de una Secretaría de Hacienda, un documento de esos en firme, arranca de una vez el coactivo y el coactivo tú ya arrancas antes de que te llegue el mandamiento de pago, ya estás embargado. En este tipo de procesos, el coactivo cuando arranca no te embargan y te digo por qué no te embargan. En la actualidad no están embargando Colpensiones porque el procedimiento normalmente ellos lo están realizando y desarrollando de una manera rara. Entonces, no están embargando porque saben que hipotéticamente, si el contribuyente decide mandarlos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puede pedirle daños y perjuicios. Entonces, digamos que este es un tipo de litigio que podríamos decir es un litigio reciente, no es un tipo de litigio viejo. Entonces, hasta ahora se están construyendo las sentencias por parte del Consejo de Estado donde están dirimiendo este tipo de controversias. Entonces, como les decía, el coactivo arranca con un mandamiento de pago y el mandamiento de pago te dan 15 días para excepcionar. ¿Cuál es el problema que estés en un procedimiento administrativo coactivo? Uno, que ya puedes, si la administración quiere, ya puedes estar embargado. Y dos, que no te puedes defender con todas las herramientas que tiene el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos en un procedimiento administrativo coactivo, nos tenemos que circunscribir a las excepciones que consagra el estatuto tributario para defendernos de un mandamiento de pago. Y son 7 excepciones que ahorita vamos a mirar. Entonces, para poder yo defenderme un mandamiento de pago, solo tengo 7 excepciones y tengo 15 días para contestar. Una vez yo contesto ese mandamiento de pago,
la administración tiene un mes para expedir algo que se llama la resolución que resuelve las excepciones al mandamiento de pago. Y esa resolución yo puedo hacer dos cosas. O le interpongo un recurso o demando ante el contencioso administrativo. Ahora bien, hay otro punto bien importante. Yo acá les decía, si ustedes ven el cuadro donde dice liquidación certificada de deuda, esa liquidación certificada de deuda es importante interponer el recurso y una vez me den respuesta a la liquidación certificada de deuda, esa resolución hay que demandarla ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sección cuarta. ¿Para qué? Para poder dirimir ante la jurisdicción de lo contencioso todo el proceso. Y de esta manera evitamos que nos embarguen, de esta manera evitamos que el proceso administrativo coactivo continúe. Digamos que a grosso modo ese es el procedimiento que hay, tanto en procedimiento administrativo como procedimiento administrativo coactivo. Acá están las diapositivas, está muy a detalle, pero es muy importante y mi recomendación es defenderse, uno, y dos, no dejar que los actos administrativos se me conviertan en título que pueda llevar a que la administración me inicie un proceso administrativo coactivo embargándonos. Mucho ojo con eso porque es muy importante lo que les estoy comentando. Carlos, tenemos una pregunta en el chat de Freddy que nos dice, buen día, si la empresa no cuenta con planillas del año 2006 hacia atrás, ¿se le pueden solicitar a Colpensiones o al fondo privado? Esto, Freddy, esa pregunta es excelente, muy oportuna, y la respuesta es sí, hay que solicitarlas. Y ahí es cuando el debate se pone muy interesante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos ellos no tienen esas planillas. Y entonces, si no tienen esas planillas, ¿cómo me cobran el aporte? Porque recuerda, y recuerda que el título que viene siendo la liquidación certificada de deuda, y me voy a volver acá, me voy a volver acá, si me permiten, acá. Miren esta diapositiva, yo les decía que nos llega la liquidación certificada de deuda. Esa liquidación certificada de deuda yo tengo 10 días para interponer recurso de reposición. Si no interpongo recurso de reposición, me queda en firme y se me convierte en un título. Pero si interpongo recurso de reposición, la resolución que resuelve, esa resolución que resuelve, yo la puedo mandar ante la jurisdicción de lo contencioso para que no se me convierta en un título. Pero esa liquidación certificada de deuda, ¿por qué hago hincapié en esta etapa del procedimiento? Porque esa liquidación certificada de deuda se alimenta de la planilla. Y si no hay planilla, ¿cómo podemos decir que va a existir un título? Si la esencia de ese título tienen que ser las planillas integradas de liquidación de aportes, porque fueron las que declararon el aporte. Al no existir planillas, no podría existir título. Y por eso les digo que esa pregunta es muy interesante en el entendido que si tú no tienes las planillas y la contraparte no las tiene, ¿cómo la contraparte te va a desarrollar un proceso de fiscalización cuando no las tiene? Es un tema bien interesante, ¿vale? Excelente, Freddy. Si contestamos tu pregunta o si tienes algún comentario, nos lo puedes dejar nuevamente en el chat. Y aprovecho también para hacer la pregunta que nos dice Angie. Si la administradora no tiene las planillas, puede cambiar el tipo de deuda y volverla deuda presunta, diciendo ahora que no solo falta una parte, sino que falta toda la cotización. Sí, eso puede pasar también, pero también es cuestionable, porque como te digo, jurídicamente, ¿cómo me van a conformar un título si la esencia del título no existe? Es algo descabellado, ¿sí? Ahora, todo esto que están preguntando son muy buenas, pero yo ahorita lo voy a rematar con ese artículo de la reforma pensional que a nosotros nos tiene muy preocupados. Es más, yo tuve la oportunidad el día de ayer de estar en la audiencia pública y tuve la oportunidad de debatir, de exponer que ese artículo es inconstitucional, pero ya ahorita vamos a hablar de eso. Ok, ya seguimos con esa respuesta entonces. Y Navarro nos dice, hola, ¿y con qué argumentos se da esa respuesta? Porque siempre piden las planillas y hay muchas que no se encuentran. Aquí es bien importante, me están cobrando, ¿sí? Y me están cobrando y me están cobrando con el faltante de una seguridad social. Ellos deberían tener también las pruebas, ¿sí? Ahora bien, miren la diapositiva que yo ahorita expuse y es muy interesante la obligación que uno tiene de conservar los documentos, porque ahí también tendríamos que entrar a mirar qué periodos nos están pidiendo. Nos están pidiendo periodos de 1990. Ahí podríamos decir, venga, la obligación que yo tenía de conservar esos documentos son 20 años, ya pasaron los 20 años. Uno, dos, usted me está haciendo un proceso de fiscalización con base en qué, dónde está la esencia del proceso de fiscalización. Eso también es interesante verlo, porque esto que yo estoy diciendo son los argumentos que uno lleva a la jurisdicción de lo contencioso y un juez, o sea, un tercero neutro, sí le da la razón a uno. Ahora, dentro del procedimiento administrativo, Colpensiones es
es básicamente desgastarlo porque igual hay que agotar el procedimiento administrativo para poder demandar. De lo contrario, yo no puedo llevar estos argumentos ante el contencioso, pero siempre hay que exponerlos. Ahora bien, como les digo, Colpensiones normalmente les va a responder todo en contra porque ellos no van a aceptar ningún argumento porque lo que pretenden es recaudar ese dinero, ¿vale? Vamos a seguir con las diapositivas y ahorita seguimos mirando las preguntas. ¿Les parece? Perfecto, Carlos, adelante y ya los invitamos a seguir poniendo todas las comentarios y preguntas. Entonces, digamos que estos son los actos administrativos para que ustedes los tengan presentes, que son los más importantes. Ustedes no pueden dejar pasar las oportunidades jurídicas de defenderse de estos actos administrativos, porque de lo contrario complican mucho a la empresa y la empresa termina pagando unos aportes que ya están prescritos, la verdad. Estas son las etapas que ya les venía comentando. Estas son las excepciones, por eso no es recomendable que en procedimiento administrativo ustedes dejen pasar las oportunidades y no demanden ante el contencioso y dejen que se constituya el título y les inicien un proceso coactivo, porque en el proceso coactivo yo solo puedo excepcionar estas 7 excepciones que están consagradas en el estatuto tributario. Primera, el pago efectivo. 2, la existencia de acuerdo de pago. 3, la de falta de ejecutoria del título. 4, la pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo hecha por autoridad competente. Quinta, la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de procesos de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso. Miren que esa quinta es muy importante, porque si yo en procedimiento administrativo cojo la liquidación certificada de deuda y la demando, no me pueden iniciar ningún proceso coactivo porque la sección quinta dice la interposición de demandas de restablecimiento del derecho. Entonces, esta es súper importante para que la tengamos presente. Sexta, prescripción de la acción de cobro. Y acá ahorita me voy a detener porque este es muy, muy importante. Recuerden que yo arranqué la charla diciendo que el subsistema de pensión no prescribe, pero en el entendido que un trabajador demanda al empleador. Pero cuando una entidad como Colpensiones o un fondo privado pretende recaudar ese dinero, esa acción sí tiene una caducidad. Técnicamente es caducidad de la acción, pero digamos que tanto el articulado que tiene el gobierno y como Colpensiones coloquialmente lo entiende, ellos hablan prescripción de la acción. Ya es un tema técnico, pero la caducidad de la acción, o como el gobierno lo llama, prescripción de la acción de Colpensiones y los fondos privados, sí tiene un término. A ti no te pueden estar pidiendo aportes de 30, 40 años atrás. Es un exabrupto porque permitir eso es aceptar que la Constitución Política de Colombia no tiene un principio que se llama seguridad jurídica. Eso quebranta la seguridad jurídica, para que lo tengamos presente. Y la última excepción que tiene este articulado 831 del Estatuto Tributario es la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió. Y acá es bien importante porque esta séptima iría muy en línea con lo que preguntó ahorita Fabián, y es, venga, si no están las planillas, ¿podría haber título? Yo le digo, si no hay planillas, ¿cómo va a haber un título? ¿Está fundado en qué? Ese es un tema ahí para analizar porque es muy importante e interesante en el debate jurídico. Bueno, acá qué mecanismos de defensa tenemos. Como les decía, la nulidad de restablecimiento del derecho es importantísima porque esa es la demanda que nos permite controvertir todos los argumentos y todos los valores que pretende recaudar, por un lado, Colpensiones y por otro lado, los fondos privados de pensiones. Excepciones al mandamiento de pago, yo les expliqué las 7 excepciones que hay. Revocatoria directa, también existe la posibilidad. Depuración del PWA, acción de tutela y derecho de petición. Y ahorita, de acuerdo a lo que preguntaba Fabián, Fabián nos decía, venga, yo puedo pedir las planillas, claro, a través de un derecho de petición. ¿Y no te responden? Ok, acción de tutela para que te respondan y con base en esa respuesta puedes ir montando la estrategia y la estructura jurídica para defender al cliente. ¿Listo? Carlos, ahí mientras carga la diapositiva, ¿te Sí. parece si respondemos? Ven, permíteme, voy viendo qué va pasando, pero para ajustar ahí. Pero nos estaba diciendo Freddy entonces que dentro de su pregunta, recordarás la que hicimos, permíteme la busco acá rápidamente ya, que si la empresa no cuenta con planillas del año 2006 hacia atrás, se le pueden solicitar a Colpensiones al fondo privado. Tú nos diste tu respuesta
y él simplemente nos comenta, es decir, que Colpensiones debe tener la prueba para demostrar que no se pagó el aporte, en este caso la planilla, que según lo que yo te entendí, la respuesta es sí, 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 ¿correcto? ellos deben contar con esas planillas, porque ellos fueron receptores de esa información cuando se declaró la información. Y ese es un punto de debate muy fuerte en la solicitud de ese aporte, en el entendido que ese aporte es un tributo, ¿sí? Ahora, desde lo tributario, ustedes saben que se invierte la carga de la prueba, sin lugar a dudas, pero en esta situación, esa carga de la prueba invertida se puede plantear en litigio en el entendido que Colpensiones también tiene esa información. Tanto así que nosotros litigamos mucho estos procesos y los jueces ordenan a que Colpensiones allegue las pruebas. Siempre lo ordenan, oiga, llegue las pruebas de lo que se está pidiendo como aporte faltante del contribuyente. Y si no hay las pruebas, ¿cómo usted lo está pidiendo? Ese es un punto muy interesante ahí de debate. Claro, ¿no? Y Ah, tiene todo el sentido. Ahora, por otro lado, Esnilda nos pregunta si, buenos días, pues me puede recordar el tiempo de prescripción para conservar los documentos. miren, acá en Navarro nos escribió y eso que escribió en Navarro va en línea con la diapositiva que yo ahorita les presenté. Así es, o sea, digamos que son 10 años, pero de acuerdo a sentencia de la Corte Suprema de Justicia, tienen proscrito 20 años. Entonces va muy en línea con lo que nos escribe aquí en Navarro. Digamos que mira, vamos a leerlo. La retención de documental según el Código de Comercio indica los 20 años, pero creo que en documentos contables. Si no hay cómo reproducirlos o visualizarlos en herramientas digitales a 10 años, sí hay cómo hacerlo. Pero con documentos más de 20 años seguramente fueron eliminados porque las planillas eran soporte de pago. Ahí se puede hacer. Entonces digamos que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esa información yo la debería tener por 20 años. Eso, digamos que dependiendo del periodo que te estén fiscalizando, pues partiendo de eso, uno estaría en la obligación o no en la obligación de tenerlos. Y en el caso de que estuviera yo en la obligación de tenerlos y no los tenga, pues la contraparte los pueda llegar al proceso porque ellos como entidad del Estado lo deben entender, lo deben tener. ¿Y por qué lo deben tener? Porque están desarrollando todo el proceso de fiscalización. Porque si no tienen esas planillas, ¿cómo alimentaron el PWA? Si no tienen esas planillas, ¿cómo me están cobrando 100 millones de pesos? ¿Esos 100 millones de pesos salen de dónde? Pues tiene que salir de la inconsistencia que tenga la planilla manual. Y si no hay planilla manual, ¿cómo llegan a esas cifras? Eso es bien interesante, es un punto importante para mirar. Listo, ahí ya vi las respuestas. Las Excelente, preguntas, Carlos. Sí, por ahora no tenemos más preguntas, podemos continuar. vamos a seguir, ya nos queda poco y ahí de pronto si nos podemos dedicar un poquito más a resolver las preguntas. Yo sé que este es un tema muy técnico, pero créanme que estos son los procesos que las empresas van a tener que resolver en mediano y corto plazo. O sea, el gobierno está enfocado en llenar ese vacío pensional a través de estos procesos de fiscalización. Entonces, es muy importante lo que estamos viendo el día de hoy y las preguntas que hagan ustedes son súper valoradas porque eso nos permite generar un dinamismo de lo que yo estoy explicando. Miren esto. La acción de cobro de las administradoras de pensiones es imprescriptible. Entonces, les voy a mostrar el artículo que el gobierno agregó. Miren esto. Mm, Digamos que nosotros ya en litigio, los tribunales y ya el Tribunal de Medellín aceptó que hay prescripción de la acción, o sea que solo pueden mirar los últimos 5 años. Nosotros en la jurisdicción de lo contencioso no estamos de acuerdo con los 5 años por lo siguiente. El subsistema de pensión es un sistema de orden nacional, ¿sí? Pero como no tiene caducidad de la acción de manera específica en una norma, o como el gobierno indica, que es prescripción de la acción. Entonces, como no hay norma específica que diga cuál es la prescripción de la acción, tanto para Colpensiones como para los fondos privados de pensiones, nos tenemos que remitir a la norma general que hay en el asunto. Y la norma que hay general en el asunto, entendiendo que estos son temas tributarios, es el estatuto tributario. Y para la DIAN, la prescripción es de 3 años. Por lo tanto, Colpensiones debería tener una prescripción de 3 años porque estamos hablando de un tributo de orden nacional. No tiene norma específica y al no tener norma específica debería aplicar la prescripción que tiene los impuestos de orden nacional como lo son los de la DIAN. 3 años. Eso es lo que nosotros estamos planteando. No obstante, en la jurisdicción de lo contencioso
se ha dado como viabilidad prescripción de 5 años. Eso es lo que está ahorita en la jurisdicción de lo contencioso y los periodos hacia atrás no los podría cobrar ni Colpensiones ni los fondos privados. ¿Cuál es el problema acá? Que ahorita el gobierno en su artículo 83 nos agregó una normita que es la que quiero leer. Venga, a ver si la tenemos acá. Ay, está copiada. Pero se las leo. Y los invito a que la miren. El artículo 83 lo que da es la posibilidad tanto a Colpensiones y a los fondos privados de pensiones en iniciar procesos de cobro por seguridad social del subsistema de pensión en cualquier tiempo y por cualquier periodo. O sea, te pueden entrar a cobrar 1990. ¿Y qué pasa con la seguridad jurídica, que es un principio constitucional del Estado? Ese artículo es inconstitucional. Por eso el día de ayer estuve en la audiencia pública exponiendo nuestros argumentos en el entendido que es un artículo inconstitucional y que no puede ir dentro de la reforma. Entonces, estamos mirando de qué forma, a través de una proposición, mediante uno de los representantes de la Comisión Séptima, se modifica ese artículo, ya sea eliminándolo o modificándolo. Porque, como les digo, la caducidad de la acción de cobro en Colpensiones o en los fondos privados tiene que tener un término, porque aquí en Colombia todas las entidades del Estado tienen caducidad de la acción. DIAN, 3 años. UGPP, 5 años. Superintendencia de Sociedades, 5 años. El mismo Ministerio de Trabajo, cuando va a requerir a las empresas, también tiene una caducidad de 3 años. ¿Y por qué Colpensiones ni los fondos privados van a tener caducidad de la acción? ¿Por qué los vamos a tratar diferente? No, eso vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica. Entonces, yo los invito a que lean ese artículo 83 de la reforma pensional porque es un artículo inconstitucional. Y es muy importante que tengan presente que en la defensa de estos procesos existen varios mecanismos de defensa, como les mostré, pero hay argumentos. Hay que entrar a mirar el tema de la prescripción, hay que entrar a mirar si el título existe, hay que entrar a mirar si el acto administrativo, porque estos actos administrativos, estamos hablando también de derecho administrativo, si el acto administrativo falta, si tiene falta de motivación, si tiene una falsa motivación. Hay que mirar toda una estrategia jurídica para defender a nuestros clientes, porque estos procesos en la actualidad son procesos de cuantías enormes que están poniendo contra las cuerdas al empresariado colombiano. Y de esa manera, pues quería rematar esta charla, darles las gracias a todos ustedes por estar en este webinar y pues nos pueden seguir en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, como CPL Abogados. Mi nombre es Carlos Mario Salgado y pues venimos como aliados de BUC en este tipo de webinars. Importante, y miren que todo lo que yo estoy hablando remata y termina en algo. Se pagó mal la seguridad social. ¿Y por qué se pagó mal la seguridad social? Porque no se tenían expertos, porque no se tenía un software que le permita a la empresa estar segura en el pago de la seguridad social. Por eso estamos hoy con Book, una empresa sólida, consolidada en el mercado, que oferta y presta un servicio de primer nivel para que estas inconsistencias en el pago de la seguridad social no existan y no estemos inmersos en procesos de fiscalización que son por cifras enormes y uno que desgastan a las empresas tanto administrativamente como financieramente. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que entrar a pagar expertos para este tipo de defensas y pues la defensa tiene sus costos, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos presente, muchas gracias a todos ustedes por estar acá en este webinar y bueno, quedamos muy atentos a preguntas, dudas, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y bueno, le doy la palabra a David y a Cristian. Excelente, Carlos, muchas gracias. Y definitivamente es un cierre en el que nos apoyamos completamente, nos sumamos a ese mensaje y definitivamente tener los aliados, proveedores y herramientas correctas facilitan todos los procesos, no solamente en lo más importante que es la gestión de nómina y obviamente todo el tema tributario, sino en toda la gestión de personas, como lo decía Cristian arriba. Pasemos rápidamente a un par de preguntas que tenemos. Esnilda nos dice, si es un fondo privado, ¿también puedo pedirle que me remitan copias de las planillas por las que me están requiriendo? Sí, y digamos que ahí no me quise detener porque eso nos da para otro webinar, pero lo que están haciendo los fondos privados es que están liquidando la deuda y de una vez a través de un proceso ejecutivo laboral están embargando las empresas. Cuando nosotros llegamos a esos procesos, lo primero que le decimos al juez es, venga, falta de competencia, porque es que el encargado de conocer esto no es un juez laboral, sino un juez de lo contencioso, y ahí lo que uno tiene que intentar hacer es levantar el embargo porque los fondos privados están siendo mucho más agresivos que Colpensiones, porque están embargando de arrancada. Y esa pregunta es muy importante
Porque la respuesta es sí, tienes que pedirlas y si no, no te las entregan, tutela porque eso te va a permitir tener un mayor nivel probatorio, un acervo probatorio mucho más contundente para poder defender. Excelente. Por otro lado, justo hace un par de minutos nos pregunta Eda Navarro si esa caducidad afectaría al trabajador porque Colpensiones o fondos privados no le validen las semanas pendientes, entre comillas. Esa es una súper pregunta. Esa es una súper pregunta, pero acá desde lo técnico yo sí tengo que decirles, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. O sea, una cosa es que el derecho pensional no prescriba, pero otra cosa es que la caducidad de la acción sí exista. Ahora, en esos casos que la empresa no esté en obligación de responder por esos periodos, quien tendrá que responder es el mismo Colpensiones y el mismo fondo privado de pensiones. ¿Por qué? Porque ellos fueron negligentes en el cobro de ese aporte y ellos tendrán que aportar, porque acá el perjudicado no puede ser el trabajador. ¿Sí? Acá el trabajador no puede ser perjudicado. Y en esos casos, Colpensiones y el fondo privado tendrán que responder. Y por eso ellos metieron ese artículo 83 que yo los invito a que lo lean, porque ellos quieren ganar con cara y con sello, por ningún lado quieren perder. Entonces, esa pregunta te la respondo de esa manera. Perfecto, Carlos. Nos hace otra pregunta y es, ¿válido proteger a las empresas con cobros tan descomunales? Pero se afectaría al trabajador al no poder validar el pago de sus semanas de cotización. No, en línea con lo que te estoy diciendo, en esos casos donde la caducidad sea decretada por el juez, quien tiene que entrar a responder en el hipotético caso que el trabajador demande al empleador es el fondo privado o el mismo Colpensiones. Ahora, ahí hay otro tema. Ustedes saben que con Colpensiones uno se pensiona con los últimos 10 años. Y si son cotizaciones de hace 20 años y la diferencia son unos pesos, eso no te va a impactar en el tema de la cotización final, a menos de que estemos peleando el número de semanas. Allá estamos hablando de prácticamente pesos. Por eso, en principio, el trabajador no se ve afectado, pero en caso que se vea afectado, el responsable y el que tiene que pagar esa negligencia de la no ejecución del cobro del aporte es Colpensiones o el fondo privado de pensiones, dependiendo de dónde esté el trabajador. Excelente. Una última pregunta de Cristian, que viene siendo, dentro de los errores que la empresa puede tener, está no cotizar aporte al 16%, sino al 12% en licencias no remuneradas, que era justo el escenario que nos comentaba Cristian hace un rato. Ese 4% la empresa la asumiría, pero se le puede descontar al empleado del restante de su sueldo. No sé, ahí, Carlos, si nos puedes responder. Esto, no, digamos que los aportes hay que hacerlos sobre las tarifas que son correctas y digamos que el porcentaje que le corresponde al empleador hay que poner el porcentaje del empleador. El porcentaje que le corresponde al trabajador hay que colocarlo y en el evento que no se hayan hecho los descuentos, digamos que legalmente al trabajador siempre le corresponde el 4. Entonces digamos que ahí yo no le vería inconveniente en ese tipo de situaciones. Vale, perfecto. Bueno, siendo así, no tenemos más preguntas. Ah, bueno, perdón. Freddy nos dice, según el último artículo, en la actualidad sí hay prescripción de cobro de aportes, que me imagino que se refiere al tema de la reforma. En la actualidad aplica, pero con esta reforma pensional agregaron ese 83 y lo que quieren hacer es que el argumento de la caducidad de la acción o prescripción de la acción, como lo llama el gobierno, no pueda ser planteado ante la jurisdicción porque ya va a haber norma y va a haber un principio de legalidad. Entonces, al margen de eso, pues ese artículo a futuro sí va a traer problemas e inconvenientes a las empresas. Entonces, esperemos que ese artículo no lo aprueben, pero en caso de que lo aprueben, nosotros desde la firma vamos a demandar por inconstitucionalidad el artículo 83. Perfecto, Carlos. Buenísimo estar enterados y buenísimo ver que estamos acá rodeados de gente tan capacitada como lo es SPL. Nos encanta desde BUC tener este tipo de alianzas y definitivamente para nosotros siempre, como decíamos, nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices, siempre pues cumpliendo todas las normativas y facilitando todos los procesos de gestión de talento humano dentro de sus organizaciones. Por último, les recuerdo que este webinar fue grabado, lo pueden encontrar en YouTube, en nuestras redes sociales también pueden seguirnos y hacer parte de nuestra comunidad. A sus correos, con los que se inscribieron, van a recibir tanto la presentación
como un par de información extra adicional para complementar toda la presentación y todo lo que hablamos el día de hoy. Igualmente, todo lo que necesiten nos pueden responder, nos pueden preguntar y acá estamos 100% a su disposición. Nuevamente, muchas gracias y pues ya damos finalizado el webinar. Muchas gracias, tengan un excelente día.